La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Los dolores del parto. Vamos a mirar cómo ahorita, mayo 30 del 2020, podemos mirar otra secuencia de los dolores del parto. ¿Ok? Están por nacer muchos hijos de Dios. Okay, están en se puede decir, están en el vientre de la madre ahorita. Viene la prueba. Okay, ya ahorita el coronavirus ha asustado a mucha gente. Por darles un contexto, el Señor, Cristo mismo profetizó estos tiempos que están pasando ahorita. Él dijo que iban a venir engañadores. Ok, siempre ha habido engañadores. Yo siempre les digo, hay dos facetas, la material y la espiritual. La espiritual, que no la podemos ver porque es espiritual, pero a través de la palabra de Dios y con su conocimiento, sí, digamos, hay pastores, hay personas que sí lo pueden ver, pero no la mayoría de la gente. Aunque eso se puede ver en lo material, en lo físico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todos nosotros somos unos puercos, alegóricamente, ¿ok? Entonces, como no podemos ver lo sucio que somos para con Dios, lo podemos ver observando los puercos, ¿ok? Podemos ver en el reino animal el reino de Dios y el reino de Satanás. Se pueden ver los dos reinos ahí. Entonces ahorita vamos a estudiar en relación a los dolores del parto, que tiene que ver con la maldad. ¿Ok? Ahorita la maldad, el Señor está siendo perseguido grandemente. ¿Ok? Esto del coronavirus, todo esto son puras mentiras para meterle miedo a la gente. Las muertes son reales, hay personas que están muriendo, ¿verdad? Por problemas en los pulmones. Pero esto ya estaba pasando antes del coronavirus, ¿ok? Hay evidencia de eso. Estas enfermedades, yo le pregunté al Señor, el Señor dice que son causadas por una mala alimentación, ¿ok? Por la malnutrición. Casi la mayoría de ancianos, mueren de neumonía. Es muy típico una persona que no se murió, por ejemplo, en un accidente, ya siendo un anciano, si no se murió de un paro al corazón o de cáncer, lo más probable es de que se muera de neumonía. Eso es típico en los ancianos. Esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. Esto tiene muchas décadas. Entonces, el pueblo las naciones están siendo engañadas. ¿Por qué? Bueno, hay una lucha de poder, ¿ok? La lucha de poder, la lucha de ideologías, por ejemplo, capitalismo contra el socialismo, es algo que ya tiene varios siglos. Entre eso está mezclado el cristianismo. La pelea sobre todo es contra los cristianos, ¿ok? Fíjense bien, ahorita la iglesia está siendo perseguida. El enfoque es en la iglesia ahorita. Es en las reuniones, ¿ok? So, está prohibido ahorita reunirse. Hay algunos estados que dijeron que pues ya lo pueden hacer, pero tienen que hacer cierto tipo de cosas, distanciamiento. Aquí en California todavía no, ¿ok? Entonces, ahí hay una persecución. La persecución, por ejemplo, si ustedes miran el History Channel, en el History Channel se habla mucho de la Biblia, de la palabra de Dios, pero en el History Channel ahí también hay perseguimiento contra Dios, cambiando versículos, explicando cosas que no, de una forma que no son. Ahí hay persecución. Todo esto para que la gente
deje el opio de la religión, dicen ellos, ¿ok? Entonces, esta lucha es continua. En ese tiempo, mucha gente que tiene sus negocios, sobre todo la gente que es avara, está perdiendo su dinero, ¿ok? Están destruyendo los negocios. Esto ya ha pasado. Esto ya pasó en Cuba, ya pasó en Rusia, ya pasó en muchos países del mundo. Ha pasado esto. Esto no ha pasado en Estados Unidos a gran escala. No ha pasado en muchos países a gran escala. Pero ahorita ya está pasando. El hecho de que no dejen salir a trabajar a una persona en su negocio, esa es persecución, ¿ok? En contra del capitalismo. Entonces una persona que está acostumbrada a vender un producto o a vender un servicio, no se está siendo beneficiada, no está ganando dinero. Mucha gente que va al día tiene problemas para sustentar a su familia. Las personas que han guardado y han tenido dinero están teniendo grandes pérdidas. En estos 3 o 4 días que ha habido disturbios aquí en Estados Unidos, en Minnesota, hay mucha gente que ya perdieron su dinero de toda la vida. Entonces, quemaron sus negocios. Están quemando también muchos negocios de franquicias. ¿Quién pierde dinero ahí? Los que tienen inversiones. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, vamos a decir que yo alzo un poco de dinero de lo que yo gano. Hay compañías, por ejemplo, como Frito-Lay, por darles un ejemplo. Si yo trabajo para Frito-Lay, yo puedo comprar acciones de Frito-Lay, y ellos también ellos ponen parte del dinero, cooperan parte de las ganancias, lo hacen juntamente contigo. Entonces yo estoy invirtiendo mi dinero en una compañía que es pública. Hay otras personas que pueden venir, vamos a decir, yo quiero invertir $1,000. Ok, lo voy a invertir en PepsiCo. PepsiCo es dueña de Frito-Lay. Entonces, PepsiCo es una compañía, no sé los números ahorita, pero era una compañía en donde inclusive era más grande que Coca-Cola. Aunque Coca-Cola vendiendo un solo producto o una sola marca, por decir. Y PepsiCo era dueño de Domino's, de Frito-Lay, muchas compañías, es una multinacional. Entonces la gente que quiere alzar dinero compra lo que se llama, por ejemplo, mutual funds, invierte en su dinero. Esta gente que tiene su dinero para su retiro, su dinero está siendo devaluado. Cada negocio que destruyen son centavos, son dólares que la gente está perdiendo en sus inversiones. Ya con lo del coronavirus, todas las compañías, excepto algunas poquitas, como Amazon, Microsoft, muy poquitas son las que en realidad han tenido, se puede decir, sus mejores tiempos. Entonces aquí la gente que tiene riquezas, que tiene dinero extra, está siendo grandemente afectada. ¿Ok? Entonces, dentro de todo esto, ¿ok?, hay una persecución, yo les digo, contra Dios, contra Cristo Jesús, y vamos a las Escrituras, ¿ok? Porque ya está profetizado, ¿ok? So vamos primero a 2 de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, acuérdense que hay que morirnos para reunirnos con Cristo. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es la venida de Cristo. El día del Señor está cerca. ¿Okay? Ahorita, yo les decía, están los dolores del parto. ¿Okay? Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 de Tesalonicenses 5:1.
Ahorita vamos a ver, ya hemos estudiado en relación a lo espiritual, ahora lo vamos a mirar físico, materialmente, donde toda la gente lo puede observar. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto ha sido el comunismo en el siglo XX y créanlo o no, yo le sigo poniendo comunismo, porque la gente está en contra de, de, la, vamos a decir, del capitalismo, en donde unos pocos se enriquecen y la mayoría de la gente cada vez es más pobre. En realidad la lucha es comunismo contra capitalismo, ¿ok? Entonces, pero en el comunismo va ligado en contra del capitalismo la verdadera razón, que es Satanás, es contra el cristianismo, ¿ok? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por eso no dejan abrir las iglesias. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, ya no diciéndonos el Espíritu Santo lo que tenemos que hacer, sino los gobernadores, los gobernadores, los que gobiernan las naciones. ¿Okay? ¿No se acuerdan que cuando yo todavía estaba con ustedes se los decía? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Okay? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Okay? Dice el Señor, la copa de la ira de Dios ya está en su mano. El Señor está dejando, como diciendo, órale, le está diciendo a los demonios, hártense. ¿Qué están haciendo los demonios? Comiendo y bebiendo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Comiendo y bebiendo, comer y beber. Los demonios que influyen en las personas incrédulas, esto incluye a personas que se dicen cristianas, pero en realidad son religiosas. O sea, son más, sobre todo son más, vaya, son fariseas, vaya. Y no necesariamente tienen la misericordia para con las personas. Entonces, ¿qué están haciendo? Están comiendo y bebiendo maldad, ¿ok? Sobre todo maldad. Negando a Cristo, el ateo también. No quiere decir que todos los ateos andan en manifestaciones, no. Hay ateos que simplemente están en su casa, ellos siguen su vida, ellos no se meten con nadie, simplemente no creen en esas cosas, no se metan conmigo, yo no me meto con ustedes y punto, está bien. Pero sí hay muchos activistas que andan involucrados, siempre persiguiendo todo lo que es objeto de culto. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuando venga la muerte. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. No es para nosotros. Nosotros no vamos a ciegas. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia, digamos los cristianos que se complacen en la injusticia. ¡Ey, tú, pecador! Te vas a ir al infierno por pecador. Esos son los que se complacen en la injusticia. Y no necesariamente andan predicando el amor de Dios, porque Dios es amor. Y nosotros debemos de predicar las buenas nuevas, no las malas, ¿ok? Entonces llega un tiempo donde el Señor dice, no más, ¿ok? ¿Quieren andar como puercos? Órale. Entonces les dice a los demonios, hártense, ¿ok? Entonces llega un punto
en donde los demonios que hacen engañan, destruyen, matan. ¿Ok? Esto ya comenzó. Mucha gente está en sus casas asustadas por no contraer el coronavirus, que en realidad es una mentira. Es una mentira. El coronavirus no es otra cosa que una gripita. ¿Verdad? Que, ay, me pegó la gripa. A mí me dio en enero, a mí me pegó. ¿Verdad? Y sí, te tumba, pero no es una cosa de que te va a quitar la muerte, te va a quitar la vida. Entonces, pero sin embargo, mucha gente todavía tiene miedo salir. ¿Ok? Entonces, es como tenerle miedo a una gripa. Ay, no voy a salir porque me va a dar la gripa. Hermano, pero se están muriendo muchos. Sí, pero ya se estaban muriendo desde antes. Entonces, ¿quiénes son las personas jóvenes más propensas a morirse? Los que ya traen problemas, personas que fuman mucho, sobre todo personas obesas. Obesas y más si tienen problemas ya de algún tipo de enfermedad. Esas son las que se están muriendo, que siempre se han muerto por ese tipo de problemas. ¿Ok? La condenación no es para nosotros. Pero nosotros que andamos en la barca, así como Noé, podemos ver, andamos en la barca y podemos ver a los vientos y las olas que se levantan, pero Cristo va con nosotros. No tenemos miedo. Cristo está con nosotros. Ok, fíjense bien. Vamos a... Hay una palabra que yo les quiero mencionar aquí acerca de lo que dice el Señor. Fíjense bien. Le preguntaron diciendo, maestro, en Lucas 21 comenzando del 7, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces les dijo, mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. ¿Ok? Cuando oigan de guerra y de sediciones, no se alarmen. Oh, va a haber guerra contra China, va a haber guerra contra Rusia, no se alarmen. ¿Okay? Es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Okay? Esto todavía no pasa. Eso todavía no nos vamos a morir. ¿Okay? Todavía no es el tiempo del fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Okay? Pero antes de todas estas cosas, aquí está la persecución. Ya la persecución, dice el Señor, ok, han sido perseguidos, ok, no más. Ok, ahí les viene el problema, ahí les viene el reto a los cristianos que tienen que dar frutos. Hay mucha gente va a dar fruto en el Espíritu, hay gente que va a poner su confianza en el Señor. Pero por el otro lado, las personas que decidieron a satisfacerse en las injusticias, les va a ir muy mal, o ya les está yendo mal. ¿Ok? Pero antes de todas estas cosas, se echarán mano, los perseguirán y los entregarán en las sinagogas. A mí esto ya me ha pasado. ¿Ok? Las sinagogas son los lugares de congregación, independientemente de donde sean, y a las cárceles. ¿Ok? Y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Ok? Hay lugares en donde los cristianos, como digamos como en la China, como en Corea del Norte, en Cuba, en todos esos lugares, ya los cristianos fueron perseguidos, ya fueron presentados ante la ley, les hicieron un juicio, muchos de ellos los mataron, otros los metieron a la cárcel, a otros los metieron a poner trabajos muy duros, como en el caso de Corea del Norte y en la China. Dice, pero esto será ocasión para dar testimonio,
Propongan en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O debemos de mantener nuestra confianza en Cristo hasta la muerte. ¿Okay? Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Okay? Esto todavía no pasa. Esto todavía no pasa. Aquí no solamente estaba hablando de la Jerusalén en Israel, aquí estaba hablando de Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Cuando nos rodeen, viene la destrucción contra este cuerpo carnal. Nos van a matar. En el caso, por ejemplo, en esta generación, yo les he dicho, hay personas que ya las han matado. ¿Okay? Digamos, en el caso de México, ya ha pasado. Entonces, el Señor hace juicio en todas las naciones. En Estados Unidos, el juicio de Dios se está dando. ¿Okay? Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. No busquen lo material, hermanos. No busquen lo material. Si te roban, no te regreses. No te regreses. No te regreses. Estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto es sobre todo las personas que se complacieron con las injusticias. Dios quiere que seas rico. Condenan a la gente por no dar diezmo. Tú no cumples los 10 mandamientos, te vas a ir al infierno. Todas esas personas, Dios no las va a salvar. Dios no las va a salvar de la condenación. Les va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque ha negado a Cristo. ¿Okay? Hay de las que están encinta, o sea, de las embarazadas y de las que críen en aquellos días. Hay dos secuencias. La espiritual yo le expliqué. Ahorita como predicadores es como Pablo les dice a los Gálatas: ¡ay, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Dice: ustedes, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de pacto. ¿Por qué dice el Señor esto? Ahorita, aún en las mismas universidades están enseñando, por ejemplo, algo bien común que dicen, de que Cristo, de la edad de los 12 años a las 30, 18 años que él anduvo perdido, muchos dicen: no, se fue a India a estudiar, a aprender de los indios. Hermanos, no hay cosa más mentirosa que esa. ¿Okay? En el Antiguo Testamento está escrito, aunque no entiendan el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento está escrito dónde iba a vivir Cristo. Cristo fue llamado Nazareno, Nazareo y Nazareno. ¿Por qué? Porque él vivió en Nazaret, en el norte, en Samaria. Él nació en Belén, fíjense bien, eso está escrito en Lucas. Lucas lo explica muy bien. José era de la descendencia de David, y de hecho está toda la genealogía de José. ¿Okay? De hecho, así comienza Mateo. En el Evangelio según Mateo, comienza con la genealogía. A José, el esposo de María, madre de Jesús, él era descendiente, ya estaba escrito que era de la descendencia de David. Estaba escrito que el Salvador iba a nacer en Belén. ¿Okay? Ahora, Belén es una tierra que Dios les dio. Belén pertenece a la tierra de Judá. Jerusalén y Belén son parte de la tierra de Judá.
En las tierras del norte eran de otras tribus. Al sur están nada más dos. Está lo que es Judá y está de la tierra de José Benjamín, si mal no recuerdo, que eran las tribus del sur. Entonces José, cuando María estaba embarazada, como él era de la descendencia de Judá, hubo un censo en el tiempo de cuando María estaba embarazada, ya para dar a luz. Entonces los gobernadores dijeron, órale, cada quien váyase a ese lugar porque vamos a hacer un censo. Entonces José, que era de la descendencia de Judá, se fue a Belén. ¿Para qué? Para que naciera ahí Jesús. Entonces cuando van al censo, precisamente por el censo no había posada, no había un lugar en donde estaba lleno. Entonces está la historia de cómo nació Jesús, o él nació en Belén. Entonces una vez que nació en Belén, se regresan, se regresan. Entonces el Señor le dijo a José en un sueño que se llevara a su hijo porque Herodes lo quería matar. Entonces se fue a Egipto. Todo eso es alegórico para nosotros. Entonces, estando en Egipto, el Señor le volvió a hablar y le dijo, regrésate ya a tu tierra porque el que perseguía a mi hijo ya murió, Herodes murió. Entonces, el Señor le dijo que se regresara a Belén, pero él de todos modos tuvo miedo. Dije, no, más seguro mejor me voy a Nazaret. Entonces Jesús vivió en Nazaret toda su vida. Entonces hay gente que dice, no, se fue a la India. Lucas lo dice. Lucas mismo lo dice. De hecho hay muchos versículos donde dice, no es este Jesús, que es hermano de Judas, es hermano, y dice, a los que nosotros conocemos, pues, yo lo conozco a Jesús, pues aquí vivió con nosotros. Ahí está. Entonces, ahora vienen los incrédulos, entonces quieren alterar la historia de Cristo, y hay personas que creen. Fíjense, en la misma universidad, en varias universidades, la Universidad de Harvard, la universidad, de las universidades más prestigiosas, enseñan supuestamente teología y enseñan que Jesús se fue a la India para conocer la sabiduría de los indios, por Dios. Cuando el Padre mismo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y una de las cosas, es muy difícil que una persona que estudia las Escrituras no pueda contradecir o probar con las mismas Escrituras que están echando mentiras, porque en la ley judía decía que los judíos debían de vivir en las tierras que el Señor les dio. Hay un caso, hay un libro entero en donde hay unas personas, había hambre en sus tierras, en su comarca. Entonces ellos se salieron de ahí, de esas ciudades, y se fueron a las ciudades paganas. Y se fueron con sus esposas. En las ciudades paganas murieron. Todos los varones murieron ahí. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nunca les dijo que se salieran de ahí. Entonces Dios los castigó, se murieron. Las mujeres, estaba una señora con sus dos nueras, se habían muerto los varones. Una de ellas dice, no, la suegra le dice, pues ya váyanse a sus lugares. Una era Noamita. Dice, pues ya váyanse, pues ya de aquí a que vuelva a tener otra vez hijos, pues ya ustedes ya van a estar grandes. Mejor váyanse y búsquense uno en sus lugares. Y una de ellas dice, yo no te voy a dejar. Una de ellas sí se fue. Que eso habla de las personas que dejan a Cristo. Entonces viene la Noamita, que para nosotros es una
es una alegoría donde dice, yo no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios, le dice esta moabita. Tu Dios va a ser mi Dios. Para donde tú vayas, yo voy. Y no la quiso dejar. Estos somos nosotros que les decimos a nuestros hermanos los judíos. Hermanos judíos, su Dios es mi Dios. Y para donde ustedes vayan, nosotros también vamos. Esa descendencia, de hecho ella es una tatarabuelita de José. Esa es la descendencia, de hecho es esta moabita, Esther, fue abuelita de David, del rey David. Ok, entonces eso de que Dios, de que Cristo fue a escuchar la sabiduría de los indios o de los otros dicen que de los griegos, no, se fue a Grecia. Cálmense. El Padre mismo, Cristo mismo dice, lo que a mí mi Padre me enseña, es lo que yo veo, eso digo, eso hablo. ¿Ok? Entonces mucha gente está siendo engañada con eso. ¿Ok? Se dejan llevar por religiones como son diferentes a las nuestras. Casi siempre lo diferente, tendemos a seguir lo que es diferente. Por ejemplo, algo que yo miré desde niño. Una persona que anda vendiendo, va vendiendo sus cosas y piensa que entre más lejos vaya, más va a vender. No, voy a ir a donde no vienen estos que chotean todo. Por ejemplo, yo vivía en Guadalajara con mi familia. Se iban ahí a Aguascalientes, a Zacatecas, a Durango, y no faltaba quien decía, no, dice, yo me voy a ir hasta el norte, hasta Juárez, porque allá voy a vender más. Piensan que entre más lejos van a vender más. Eso es típico con nosotros, con nuestra mente carnal. Cuando escuchan por ahí a un filósofo que dice una frase muy bonita, ¿verdad? O de Buda, o de qué sé yo, del que sea. Y se dejan llevar por esas cosas, cuando la verdadera sabiduría es la de Dios. ¿Ok? Entonces ahorita yo les voy a mencionar, por ejemplo, hay muchas cosas que están pasando. ¿Ok? De que, por ejemplo, dice, se volverán a las fábulas. Hay un orador, ahorita una persona, era maestro, él es de Canadá, se llama Jordan Peterson. Esa persona muy inteligente, él era maestro en una universidad, si mal no recuerdo, en Toronto, Canadá. Se puede decir que es de la derecha, él está en contra de la izquierda. Él es un admirador, un fan número uno de Nietzsche. Él siempre menciona muchos pensadores, muy buenos pensadores en el mundo. Él es una de las muestras. Cuando yo le escuché a él, yo digo, wow, esto está en la Biblia, lo que él está diciendo. Él es uno de los que se vuelven a las fábulas. Él es cristiano, pero él menciona el cristianismo con fábulas. Entonces yo digo, wow, esto de lo que hablaron los apóstoles está pasando físicamente en la carne. Entonces esto va a florecer, ¿okay? Donde la gente se va a volver a las fábulas. En todo caso, el evangelio está siendo perseguido, ¿okay? Está siendo perseguido, comprimido, en donde dice Cristo, si yo no vengo, todos se pierden, todos, sin excepción. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Rescatarnos. ¿Okay? Entonces, el Señor se manifiesta en nuestras vidas para salvarnos, ¿okay? Para que nosotros no seamos... El Señor viene por amor a sus elegidos, ¿okay? Pero hermanos, viene la muerte. Físicamente viene la muerte para mucha gente. Mucha gente va a morir. Por eso yo les digo que lo del coronavirus, esto no es nada, hermanos. Ok, vienen los alborotos. Fíjense bien.
Ay de las que están encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo contra los cristianos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Okay? Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Este bramido del mar son los disturbios, hermanos. ¿Ok? Físicamente, yo estoy hablando de lo físico, no de lo espiritual. Físicamente tú vas a mirar el bramido del mar. Bramido del mar y de las olas. ¿Okay? Si yo les hablaba de un tsunami. ¿Okay? El bramido del mar y las olas, coronavirus, falta de trabajo, gente que pierde sus posesiones, y hay disturbios mundialmente. ¿Okay? Hermanos, ya comenzaron los disturbios. De lo que yo y muchas personas el Señor nos mostró para que se lo dijéramos, porque no hará nadie el Señor sin que antes se lo diga a sus siervos. ¿Okay? Por eso les digo que no vamos a tientas. Nosotros sabemos lo que viene, y lo que viene es muy duro si no andamos en el Espíritu. ¿Okay? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Okay? Fíjense bien, ¿a qué les suena eso? Estoy hablando dentro de lo físico, de lo material. No estoy hablando ya de lo espiritual. Yo ya hice muchos estudios en relación a esto. Pero yo siempre les he dicho que hay una generación en donde donde la potencia de los cielos serán conmovidas. Esta es una guerra nuclear, hermanos. ¿Qué vas a hacer si se viene la tercera guerra mundial? Cuando empiecen a caer las bombas nucleares. ¿Qué vas a hacer? Estén en el Espíritu. Fíjense bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. O sea, ya no vamos a andar así. Si te dicen algo, calla. Si te dice, hey tú, cristianito, llévame esto de aquí para allá, dice el Señor. Si te dice que se lo lleves una milla, llévaselo 2 veces. ¿Ok? Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En lo espiritual, eso pasa. ¿Okay? Esto va a pasar con muchas personas que vienen sufriendo, vienen padeciendo la persecución de Satanás, pero viene el Señor, nos rescata y nos dice, hijo, levanta tu cabeza. ¿Okay? Levanta tu cabeza, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, no más. Está bien, Señor. Entonces ya vamos sin miedo en lo espiritual. Pero en lo físico pudiera ser, hermanos. Ahora, a nosotros no nos tiene que dar miedo, porque nos vamos con nuestro Señor. Parte del Evangelio es Cristo resucitó, para que no tengan miedo. Entonces, cuando vean estas cosas, cuando dice el sol, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, también se va a dar en lo material. ¿Ok? Se va a dar en lo material. Entonces, ¿y qué lo hace eso? Bueno, lo vamos a ver. Yo por eso les digo, parece que esta es la generación. ¿Okay? Oye, pero ¿cuándo va a venir Cristo? Solamente el Padre sabe cuándo va a morir
cada persona. Porque para cada persona, a una persona que ya murió y ya se fue con Cristo, bueno, solamente el Padre sabe cuándo se va a morir cada quien. El reino de Cristo no es de este mundo, entiéndanlo, no es de este mundo. Se lo dijo a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué lo dices? ¿Te lo dijeron o tú lo crees? Entonces le vuelve a preguntar y dice, contéstame, que no sabes que tengo poder para dejarte libre. Dice, tú no tienes más poder del que te dio mi padre. Dice, si esto fuera así, dice, ¿a poco crees que yo no le podré hablar a mandar traer 12 legiones de ángeles? Dice, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y amor en el Espíritu Santo. Por eso yo les digo, Cristo vino a nuestros corazones, entramos en el reino de Cristo cuando entramos en la tierra prometida. El nacimiento es cuando damos fruto, cuando Cristo viene a nuestros corazones. Una cosa es que el Espíritu Santo, los ángeles vienen y te hablan. Okay. Los ángeles pues son el reino de Dios, sí. Cuando tú crees en el Evangelio, el Espíritu Santo viene y te ayuda para que sigas a Cristo, para que entres en la tierra prometida, pero ya no vienes solo, vienes con la ayuda de los ángeles, del Espíritu Santo. Para que cuando venga la tribulación, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Cuáles son las señales? Cuando viene Cristo, el sol se oscurece, la luna se oscurece, las estrellas se oscurecen, porque la luz de Cristo es más resplandeciente que todos estos astros. Eso así de simple, hermanos. Esto es en lo espiritual. Pero en lo físico, inclusive, yo un día me quedé pensando, hay un episodio donde el sol se paró. Dijera alguien, cálmate, pues tú no sabes nada de astronomía, si se para la Tierra de girar o si se para eso, imagínate, hay un caos. Bueno, cuando Josué estaba peleando una batalla, el sol se paró, o la Tierra se paró de girar, o sea, se podía ver. Eso tiene un significado. Dijeran unos, oye, no, pero eso no puede pasar, porque si pasara esto, pues, desapareceríamos. Bueno, eso para Dios no es nada difícil. ¿Okay? Entonces, les voy a leer algunos versículos bíblicos en relación al alboroto. ¿Okay? Salmo 65:7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Todo viene de Dios. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Isaías 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Cuál es este alboroto? Lo que acabamos de leer en Salmos. Yo por eso les digo siempre, lo que está en el Nuevo Testamento, las profecías de Cristo y todo lo que está en el libro del Apocalipsis, todo está en el Antiguo Testamento. Ya muy pronto vamos a hacer un estudio. A mí no es que me dé flojera, sino que es bien complicado porque son muchísimos versículos para poder llegar a entender lo que quiere decir el libro del Apocalipsis. Todo ya está escrito. La interpretación está ahí. Entonces, lo voy a comenzar cuando el Señor me diga. Cuando el Señor me diga. Esto está en el libro del Apocalipsis, el alboroto. De hecho,
Marcos menciona el alboroto, lo que Lucas también menciona, pero él no menciona alboroto, pero sí lo dice Marcos. Fíjense bien. No olvide las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York dice, yo mandé traer unas cosas de Rusia, yo hice esto. Dice, Dios no lo hizo, no lo hizo, lo hice yo. Este es un alboroto. ¿Ok? Entonces dice Isaías, hay multitud. O sea, ¿cuál es el hay? El sufrimiento. El sufrimiento. Ay, o sea, les va a ir mal. Ay de ustedes. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar. O sea, que se levantan contra Dios, como los fariseos. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Ay de ustedes. ¿Por qué? Porque no tienen misericordia. Porque andan condenando a sus hermanos. Isaías 22:2. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, la que se levanta contra Cristo, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. 22:5. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión. Hay una confusión económica. ¿Ok? Hay confusión contra los que se levantan contra Cristo. ¿Ok? Porque es día de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. En el 66:6, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Ahí está la ira de Dios, que da el pago a sus enemigos. Jeremías 10:22, he aquí que voz de rumor viene. Ahí está, lo que está en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, está en Jeremías, es Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Toda la que no sigue a Cristo es Babilonia. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte. O sea, dicen, allí andan unos bien bárbaros. Estos de Babilonia son crueles, son bien crueles. Y ahí vienen para acá. Wow, eso viene, hermanos. Eso viene contra América también. ¿Quién viene? No lo sé. Si fuera ahorita, en este momento, dijera yo que serían más bien personas así como los de ISIS, que son crueles, porque esto se manifiesta también en lo físico, en lo material. Los demonios son crueles, pero para que la gente lo pueda ver, imagínate los que andan cortando cabezas y que llegaran aquí a América o a Europa. Las personas más crueles eventualmente van a asesinar, a matar, a asesinar a la tierna y delicada, a la que piensa que no va a ser tocada. ¿Y por qué le viene esto? Porque no tuvo temor de Dios, porque nos anduvieron persiguiendo a los cristianos, pero sobre todo porque lo anduvieron persiguiendo a él, porque el que persigue a los cristianos persigue a Jehová, persigue a Cristo. Entonces viene, eso viene, ese castigo viene. He aquí que voz de rumor viene, pudiera ser lo que sea, la cosa es que son crueles, ¿ok? Y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Jeremías 47:3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus humanos. Ahorita estamos en una generación de hijos desobedientes. Esos hijos desobedientes
¿Por qué son desobedientes? Porque no los amaron. Porque cuando eran unos niños, los padres o las madres, prefiriendo sus deseos pecaminosos de la carne, prefiriendo sexo, prefiriendo dinero, ¿ok? Algunos niños dicen, ¿dónde está mi padre? A mí me lo han dicho, hay jóvenes que a mí me han dicho. Dice, a mí mi madre me quitó mi padre, ¿por qué me lo quitó? ¿Por qué me quitó el amor de mi padre? ¿Por qué? ¿Qué culpa tuve yo? Eso, hermano, por eso Dios aborrece el divorcio. Una persona adulta como quiera lo supera, un niño es más difícil. Hay niños que vienen tristes en la soledad, porque eso habla de cuando no tenemos a nuestro Padre Dios, andamos en la soledad, andamos siendo afanados, entristecidos por los demonios. Por eso siempre va a haber niños así, pero en esta generación hay muchos niños que no tienen amor. ¿Cómo esperaban que reaccionaran? ¿Cómo esperan que reaccionen una persona en donde le fue quitado el amor de su padre? Lárgate de mi casa, aquí qué quieres hacer, lárgate, no te necesito. Y ahí anda la madre sola, cargando con su hijo o con sus hijos, pero muchas veces por el orgullo de ella. Y yo diría mucho más por la por el ego, el egoísmo de los hombres, porque nunca respetaron a sus mujeres, porque preferían tener sexo con otras mujeres que serles fieles a sus esposas. ¿Quién está pagando las consecuencias? Sus hijos. Ahora sus hijos que andan en las drogas, que están en la cárcel, que andan... ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? La única solución a todo esto es Cristo. Es la única solución. Es la única solución. Entonces, ¿qué tienes que hacer por tus hijos que andan en el mundo? Ora por... Si tú ya tienes a Cristo, ora por ellos. Si tú te arrepientes, el Señor te perdona. A eso vino Cristo, a perdonarte, a llevar a Él tu castigo. ¿Ya te arrepentiste? No te canses de pedir por tus hijos, pero no te enojes cuando tus hijos son desobedientes, porque no te aman, porque simplemente te están devolviendo lo que tú les diste a ellos. Tú preferiste muchas veces a los amantes o a las amantes, preferías el sexo con las prostitutas que estar con tu esposa. ¿Ya te arrepentiste? Bueno, no te desanimes, ora por tus hijos. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Oseas 10:14, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Sofonías. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad. Ahí está, día nublado y de entenebrecimiento. Ustedes sigan leyendo el contexto. Mateo 9:23. No, era Marcos 13. Aquí está otro alboroto, Marcos 5:38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ahora vean el contexto. Por eso yo les digo que viene el castigo, pero con el castigo viene la bendición, hermanos. Viene el avivamiento más grande en la historia de la humanidad, porque nunca ha habido casi 8,000 millones de personas en esta tierra en donde se ha predicado el evangelio y en donde mucha gente el Señor le va a abrir el entendimiento. Viene el malas, pero de las malas, de lo malo, Dios lo hace bueno. No se olviden de eso.
¿ok? Ahí donde hay alboroto, donde la gente sufre, ¿se acuerdan que para llegar al Señor hay que sufrir? Primera de Pedro 4:12, también lo dice Pablo y también lo dice Cristo. Aquí está, Marcos 13:8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Ahí están. Estamos en los dolores del parto. Están por nacer muchos niños cristianos, mucha gente que va a dar fruto. El Señor me lo mostró. Vienen las malas noticias a los que andan en el mundo comiendo y bebiendo, pero detrás de ello viene la bendición, porque mucha gente se va a arrepentir. Hay gente que ya se está arrepintiendo, hay gente que ya sigue a Cristo. No se desanimen, hermanos, ¿ok? No se desanimen. Las cosas que tenemos que ver, las tenemos que ver, pero erguíos, levantad la cabeza, porque el Señor está cerca, ¿ok? Está cerca de sus corazones, está cerca, Él está cerca, no se desanimen. La paz de Cristo esté con todos ustedes.